Mi nombre es Belén Zapata y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué ha pasado con el agujero de la capa de ozono? ¿Por qué el olor a tierra mojada es tan codiciado? ¿Y a qué colegio fue Gabriel García Márquez en Zipaquirá, Colombia? Acompáñame en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El Sol es una estrella enorme que tiene un diámetro de 1,4 millones de kilómetros y está relleno de gases calientes que representan más del 99% de la masa total del sistema solar. Su temperatura alcanza los 5.500 grados centígrados en la superficie y más de 15 millones en el núcleo. ¿Cuánta masa pierde el Sol por segundo y cuánta energía genera? Nuestro Sol es una enorme esfera de gas cargado eléctricamente. La luz ultravioleta y los rayos X permiten ver las enormes erupciones del campo magnético, llenas de plasma caliente. El diámetro de la Tierra es más de 100 veces menor que el del Sol. Comparada con este y las extremas fuerzas elementales que lo dominan, la Tierra es diminuta, prácticamente insignificante. El núcleo del Sol alberga la energía que lo hace brillar. A temperaturas de 15 millones de grados centígrados y una enorme presión, el hidrógeno se funde y se convierte en helio. La radiación liberada tarda unos 100.000 años en llegar hasta la superficie del Sol. Cada segundo convierte 4 millones de toneladas de materia en energía, algo insignificante para la magnitud del Sol. En comparación, esos 4 millones de toneladas equivalen al peso de más de 10.000 aviones de larga distancia a plena carga. Nuestra estrella también pierde masa debido al viento solar. Este flujo continuo de partículas atraviesa todo el sistema planetario y forma una burbuja protectora. El viento solar le quita al Sol 1 tonelada de masa por segundo. Y en tan solo un segundo, el Sol libera tanta energía como la que consumimos en la Tierra en 1 millón de años. Aunque se puede calcular con fórmulas, resulta casi inconcebible desde la óptica humana. Solo una ínfima parte de esta energía llega a la Tierra, ya que la luz disminuye con la distancia. El Sol se encuentra en la mitad de su vida. Seguirá suministrando calor y luz a nuestro planeta durante otros 4.500 millones de años. Durante su larga existencia, perderá apenas 1 milésima parte de su masa, prácticamente nada. Cuando haya quemado todo su hidrógeno, el Sol se convertirá en una gigante roja. Se inflará enormemente y lanzará al espacio entre el 10 y el 20% de su masa. Entonces habrá muerto. Antes habrá convertido a la Tierra en un lugar desértico e inhabitable. La capa de ozono está en la estratosfera de 15 a 50 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra y tiene como función servir de escudo protector para absorber los rayos ultravioletas del Sol. Esto es lo que ha pasado con el agujero que se está formando en ella. So, they used to be a huge problem, and because of that, there was a hole, especially in the Antarctic, in the ozone layer. Ozone works as Earth's natural sunscreen. It prevents harmful UV radiation to come down to the surface to cause skin cancer and damage vegetation. Man-made substances such as chlorofluorocarbons, because they were so safe, they were used in a variety of applications such as refrigerants or insulation foams. These gases have very long atmospheric lifetime and can find their way into the stratosphere. When up there,
they can decompose and release chlorine and bromine atoms and destroy ozone. Although there are ozone-depleting gases everywhere in the atmosphere, the ozone hole forms in the Antarctic because of the special weather conditions there. The very cold temperatures in Antarctic can form ice clouds called polar stratospheric clouds. Special chemical reactions can occur on these clouds and destroy ozone and form a hole in the Antarctic during spring. The ozone-depleting gases have been regulated by the Montreal Protocol, which is an international agreement signed by all countries around the world. And because of this, their levels in the atmosphere has been decreasing. As a result, in recent years, the ozone layer has shown first signs of recovery, although there are still large year-to-year variabilities in its size and strength. But the whole world has worked together effectively to reduce the problem, and because of that, it is projected the ozone layer will recover and return to a healthy level by mid-century. Petricor es una palabra de origen griego derivada de petros, piedra, e ícor, un mineral presente en la sangre de los dioses. El término fue acuñado en 1964 por los geólogos australianos Isabel Joy Beer y R.G. Thomas. Sumando Ciencia nos dice qué es este característico olor a tierra mojada. Bienvenidos una vez más a Sumando Ciencia. El día de hoy hablaremos de ¿qué es el petricor? Seguramente te has preguntado el por qué nos gusta tanto ese olor tan característico a tierra mojada. Pero ¿sabes de dónde viene ese olor tan característico? Cuando dices que huele a tierra húmeda, en realidad lo que estás oliendo es una molécula producida por cierto tipo de bacteria. Esa molécula, conocida como geosmina, es producida por el Streptomyces. Las gotas de agua que golpean el suelo hacen que la geosmina se libere en el aire y, en consecuencia, sea mucho más abundante después de la lluvia. Bacterias, plantas e incluso rayos pueden contribuir a emitir ese agradable olor a aire limpio y tierra húmeda que experimentamos después de una tormenta eléctrica. A ese olor se le conoce como petricor. Este aroma ha sido perseguido por científicos e incluso perfumistas por su gran atractivo. La orina humana es una solución acuosa compuesta por más de 95% de agua y nutrientes como el nitrógeno en 90%, potasio en 73% y fósforo en 65%. Este elemento es rescatado por investigadores chilenos para utilizarlo en fertilizantes. En este laboratorio chileno, la orina es un bien muy preciado. El líquido es esencial para rescatar un mineral escaso y clave para crear fertilizantes. Se trata del fósforo. La producción mundial de fósforo se concentra en unos pocos países, entre ellos Marruecos, China, Estados Unidos y Rusia. Pero las reservas mundiales disminuyen y la guerra en Ucrania disparó el valor de los fertilizantes y sus componentes. En ese contexto, estos científicos trabajan en una alternativa sencilla para extraer el fósforo de la orina. Porque al final lo que pasa es que el fertilizante se utiliza para el cultivo. El cultivo nosotros lo comemos y parte muy pequeña de ese fósforo es absorbido y el resto termina en la orina humana. Y posteriormente se pierde por las aguas residuales. Entonces lo que nosotros buscamos es intentar cortar este sistema lineal y transformarlo en un proceso circular. Es decir, el fósforo en vez de que se vaya por las aguas residuales, recuperarlo de forma de un producto que sea comercial y que tenga propiedades para ser utilizado como fertilizante. La orina ya se usa como fertilizante en países como Estados Unidos, Francia, Nepal o Ucrania. E inclusive los astronautas de la Estación Espacial Internacional lo reciclan para cultivar tomates. Pero no es fácil encontrar donantes voluntarios, por eso apelan al aporte de los 5 miembros del equipo de investigación, a familiares y amigos. Cuando comenzamos este proyecto, este fue yo creo que uno de los principales desafíos, convencer a la gente que nos donara su orina, porque queríamos hacer este estudio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los residuos, el agua residual, la orina son cosas, desechos que nos sirven y eso está totalmente equivocado porque para el caso de la orina es una fuente importante de recursos. La misma agua, los nutrientes. Cuando uno empieza a saber más del tema o investigar y se entera como de las cosas que están pasando, para qué sirve el proyecto, obvio que a uno le da más ganas de aportar. Para crear el fertilizante, el experimento chileno mezcla la orina con agua de mar, que aporta el magnesio necesario. Después de unos días de reposo, se crean pequeños cristales, listos para ser usados como fertilizante.
La técnica es prometedora, considerando que un humano orina 1,5 litros por día en promedio y que unos 500 gramos de cristales podrían fertilizar 1 tonelada de tierra. Pero la masificación de esta técnica por ahora choca con la legislación local, porque en Chile la orina no aparece en el listado de los cerca de 700 fertilizantes autorizados. Por ello aún no se puede utilizar. Las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón en el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica Createi son incorporadas al repositorio de Atei Media. La 4ª edición del evento se realizará en Cusco, Perú, en julio del 2024. Muy pronto, el Perú recibirá a los profesionales de los medios de comunicación más destacados de Iberoamérica. En julio, la ciudad del Cusco será sede de Createi, el evento que premia la creatividad y la innovación en la divulgación cultural y científica. El IRTP te invita a formar parte de esta gran experiencia, que promueve contenidos de calidad para el desarrollo de la educación en Iberoamérica. Una iniciativa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. ATI, en favor de la creación de contenidos educativos, científicos y culturales. Está usted viendo NSC. Lo invitamos a que se sume a los canales de WhatsApp y Telegram. El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins de Chile fue creado el 28 de febrero del 2018 y forma parte de los bosques templados lluviosos de los Andes australes, declarado Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 2007. El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins inauguró este lunes su centro de visitantes. Esta experiencia inmersiva simula con olores, sonidos, imágenes y narraciones un recorrido por las zonas claves del parque, una iniciativa creada para acercar a todos los públicos a la conservación. Christine Tompkins, cofundadora de la marca Patagonia, creadora de Rewild en Chile y viuda del filántropo estadounidense Douglas Tompkins. Este parque tiene casi todo que lo necesita. Más visitas, más jóvenes que cuando se van del parque entienden su relación con la naturaleza. A sus 73 años, Tompkins explicó el gran cambio de la mirada hacia la naturaleza de cuando era una niña a como es ahora, y asegura que la gran motivación entre los jóvenes es el temor que tienen de su futuro, donde se imaginan un planeta en el que no todo está bien. El 25% de los bosques de alerces milenarios de todo Chile se encuentran en este gran paraíso natural de 402.392 hectáreas, de las cuales 293.338 fueron donadas por Tompkins. Carolina Morango, directora ejecutiva de la Fundación Rewild en Chile. Lo principal que necesita un parque es, aparte del cuidado y del equipo, digamos, necesario para cuidarlo, es el financiamiento. Y ese financiamiento, que en Chile es muy bajo para los parques nacionales, tiene que ver con una mirada país hacia la conservación. El nombre oficial del parque Pumalín, al que ahora se le añade Douglas Tompkins, se modificó tras la trágica muerte de la persona clave en todo este recorrido, Douglas Tompkins, creador de este lugar, quien falleció en 2015 en un accidente de kayak. Ruanda ha progresado en educación, salud y cuestiones de género. Sin embargo, aún hay grandes desafíos porque la mitad de la población todavía vive en la pobreza y necesita ayuda para crear trabajo en zonas rurales y urbanas. Una mujer posee un kiosco solar que le ayuda a generar ingresos.
La ciudad de Zipaquirá, Colombia, albergó desde hace más de 12,000 años culturas ancestrales que en la explotación de la sal encontraron su fortaleza cultural, económica y social. Su catedral está a 180 metros bajo tierra y también se localiza el Colegio de Varones, al que asistió Gabriel García Márquez. El espíritu narrador de Gabriel García Márquez no afloró solo por lo vivido en el Caribe colombiano, sino también por sus años de colegio en medio de las montañas de los Andes. El Liceo Departamental de Varones en Zipaquirá, a 1.000 kilómetros del Mar Caribe, es un destino obligado para el escritor Óscar Pantoja, que sigue aquí los rastros de la vida de estudiante del Premio Nobel. Para mí, el liceo, este colegio, este lugar, y él lo dice, él lo dice, yo aquí aprendí a escribir. ¿Qué es aprender a escribir? Es aprender a pensar. Yo creo que aquí García Márquez entendió y pensó las historias posiblemente para ser escritas. García Márquez llegó al liceo en 1946. Mucho ha cambiado desde entonces, incluyendo el clima y los usos de estos salones. Para García Márquez, llegar a este colegio era un premio por su desempeño académico, pero para sus profesores un castigo a sus ideas políticas. En su entonces el Liceo Nacional de Varones era un colegio donde llegaban todos los profesores castigados del país por su pensamiento progresista y de izquierda. Es decir, que Gabriel García Márquez se formó académicamente en su bachillerato al lado de un poco de maestros que tenían unas ideas que a veces podían parecer políticamente incorrectas y que efectivamente eso tuvo incidencia en la estructura de su pensamiento político. El apasionamiento por la literatura incluyó entonces el desarrollo de un periódico universitario que fue censurado por las autoridades locales de entonces. En ese momento hay un rumor de que en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, que es donde está hospedado, internado Gabriel García Márquez, dicen que tienen material subversivo. Imagínense, material subversivo. Entonces, ¿qué implica esto? Que llega el alcalde con la policía y les queman en el patio principal el trabajo de los muchachos, la Gaceta del Grupo de los 13. Muchos años después, ya no frente a aquel pelotón de fusilamiento intelectual, el Nobel García Márquez habría de retomar los pasos periodísticos que dio primero en el Liceo de Zipaquirá y más adelante en periódicos como El Espectador o El Heraldo. Al frente de la revista Cambio 16 en la década de los 90, Nelson Freddy Padilla tuvo la oportunidad de aprender de él. Lo teníamos a la mano casi todos los días. Era como el abuelo que lo sienta a uno en las piernas y le cuenta una historia, exactamente así. Él se quedaba con nosotros hasta las 3, 4 de la mañana y uno aprendía todo el tiempo de él. Desde este proyecto editorial crítico con el poder, García Márquez impulsó géneros periodísticos como el reportaje y la crónica. En el caso del periodismo, él siempre defendió que tuviéramos el respaldo de qué entrevistas hiciste, qué documentos tienes, qué grabaciones hay. Y yo creo que lo que defendería hoy en primer lugar es buscar la credibilidad en medio de un caos de noticias, la mayoría que pueden ser sensacionalistas o fake news, como llamamos hoy en día. Siguiendo su rastro, Óscar Pantoja y Cristian Sánchez encuentran la primera máquina de escribir que utilizó García Márquez. Sus primeras letras impresas eran poemas de un niño de provincia. Es una alegría intensa, es una alegría infinita, pero también ese como entender que podemos producir obras que las lee el mundo, que no solo tenemos que estar sentados esperando a recibir las obras y leerlas. Desde esta máquina de escribir, las palabras del estudiante Gabriel comenzaron a volverse universales. La magia de su mundo, que en Colombia parece ser lo real, lo cotidiano. El vidrio soplado es una técnica considerada como prehistórica. Los primeros datos sobre su fabricación se remontan al siglo I antes de nuestra era en la zona de Siria y después se propagó su uso al Mediterráneo y el Imperio Romano. En Cuba no es muy común este arte, por lo que un artesano trata de difundirlo. El patio de una vivienda familiar en La Habana sirve como taller desde hace más de una década al artista cubano Eduardo Viciana, uno de los pocos artesanos en la isla caribeña que domina el milenario arte del vidrio soplado.
Ubicado en el municipio 10 de octubre, uno de los más poblados de la capital del país, Visiana busca difundir en Cuba el conocimiento y uso de la antigua técnica. En el caso nuestro particular, usamos vidrios reciclados, vidrio de desecho, de vidrio plano, de puertas y ventanas. Es lo que más usamos nosotros. Le agregamos algunos compuestos químicos como carbonato de sodio, selenito, cosas así para darle un toque artístico a la hora de trabajar. La producción del vidrio es compleja desde el punto de vista del tiempo y la cantidad energética que necesita. Ya. Tenemos que tener una temperatura elevada, muchísimas horas. Cuando hablo muchísimas horas, hablo de 365 días en el año, 1100 grados pegado en un horno. O sea que ya eso es un reto. La fabricación de cada pieza comienza en un horno artesanal de ladrillos refractarios de alta alúmina con capacidad de almacenamiento de 600 libras de vidrio y el cual alcanza hasta 1250 grados Celsius de temperatura. El vidrio soplado es un arte que requiere precisión, paciencia y un profundo conocimiento del material. De ahí que la UNESCO declaró esta técnica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023. Visiana, de 53 años, tiene una extensa formación en diferentes manifestaciones artísticas como pintura, cerámica, vitrales, restauración y joyería, y ha participado en importantes obras en la isla, como la reproducción de 200 piezas para las lámparas del Gran Teatro de La Habana durante la restauración del inmueble utilizando la técnica del vidrio soplado. Según Visiana, el milenario oficio del moldeado a mano del vidrio no está muy arraigado en la sociedad cubana, pues no existen muchos maestros que dominen la técnica. De ahí que su sueño sea incluir su estudio en la enseñanza artística del país. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en Noticias NSC y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Belén Zapata y los espero en una próxima emisión.